Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con las exposiciones de esta tarde. A continuación tenemos a Rafael Emiliano Méndez, que nos va a hablar del violonchelo, sobre todo el tipo de repertorio, de prácticas que ese instrumento pasó a través de los siglos XVII y XVIII, ¿no? Me parece que ha elegido algunos autores que considera significativos para poder rastrear y seguir un poco esta evolución o este camino que llevó al instrumento como un elemento de solista, ¿no? Si no estoy errado, ¿verdad, Rafael? Esa- Más o menos por allí, más que nada. Bueno, ahorita se va a ver a continuación. Más. Perfecto, entonces ya te cedo el uso de la voz. Adelante. Los demás mantenemos nuestras cámaras apagadas para que haya mejor transmisión. Gracias. Bien, muy buenas tardes, compañeros. Yo soy Rafael Emiliano Méndez y para el seminario de Fuentes y Prácticas B, con el doctor Gustavo Castro, les voy a presentar el violonchelo, origen, evolución y el impulso que consolidó su voz. Bien, el violonchelo, como algunos lo reconocerán, es un instrumento de cuerda frotada perteneciente a la familia del violín. Y al igual que este último, cuenta con cuatro cuerdas, un arco, y se diferencia principalmente por sus dimensiones, su afinación y además de la notoria espiga que sobresale por debajo del instrumento, y sobre todo por la forma de jugar con el propio. Bien, su origen comienza en las primeras décadas del siglo XVI, y aunque erróneamente, entre comillas, se cree que es sucesor de la viola de gamba, en realidad proviene de la viola de Braccio. Eh, Técnicamente es porque son bastante similares y si hubiese pensado que sí, descendía de la viola de gamba, incluso yo lo llegué a pensar, pero ya viéndolo al lado de la viola de Braccio, pues sí, sí son bastante similares. Además, existen unas diferencias muy significativas con respecto a la construcción de la propia viola de gamba con respecto al violonchelo, por lo cual es más sucesor de la viola de brazo que la de gamba. Los primeros testimonios de su existencia se encuentran en tratados como Martín Agrícola, Música Instrumentalis Deutsch, si es que está bien dicho, Hans Gerle en Música Deutsch y Giovanni Maria Lanfranco y Philibert Jambert de Fer. El término violonchelo se utilizó por primera vez en Italia en 1665 y existían numerosos términos para referirse al instrumento, como basso da braccio, violone, violon da braccio, violoncino o bassetto viola. Y pues acá como les presenté son Martín, Hans Gerle, este, Giovanni María no encontré una imagen, pero ese es el tratado donde menciona el instrumento. Y Jean de Fer. Y bueno, este es, digamos, una de las primeras ocasiones donde ya aparece o se refiere al instrumento como tal, como violonchelo. De hecho, en Francia, hasta aproximadamente 1710 se empleaban los términos como violoncelle, violon de chel, base de staliens, para referirse al instrumento. Había dos formas de sostener el instrumento, bueno, es que existía cierta confusión con respecto a identificar el instrumento no solamente por los nombres, sino también por las formas de tocarlo, ¿no? De manipularlo. Ya sea que fuera de espaldas, sobre el hombro o de gamba entre las piernas. Este es un fresco de Giulio Cesare Luini que muestra una representación temprana del violonchelo y más o menos de los años en los que data este fresco. En la práctica instrumental se cree que inicialmente el instrumento se utilizaba exclusivamente para eventos populares como procesiones, ferias, fiestas, bodas, etc. Y el primer uso documentado del basso da Brazio procede del Orfeo de Monteverdi, 1607, donde la afinación do, sol, re, la o la escordatura, descrita por Gerle en 1532, esta última fue la que se consideró más apropiada para la ejecución dentro de un ensamble o un conjunto musical.
Alrededor de la primera mitad del siglo XVII, el violonchelo se convirtió en el instrumento más importante para tocar bajo continuo. Comenzó a formar parte de la popular combinación de dos voces agudas y bajo continuo, o sea, do, sol, re, la, que luego se acabó adaptando a instrumentos como el violín. También en la orquesta barroca acabó determinándose como instrumento para realizar el bajo continuo y con Corelli, que vamos a ver más adelante algunos compositores e intérpretes, parte del concertino, dos violines y violonchelo. El papel del violonchelo en la ópera, en las salas de concierto donde se interpretaban las óperas, eran más grandes que las usadas para la música de cámara. Y es por eso que el violonchelo fue el instrumento preferido para el continuo, ya que tenía más sonido. Al menos con respecto a la viola de gamba, siempre tenía una mayor presencia. Características y diferencias al moderno. Bueno, la escordatura que tenía anteriormente, y eso tenía ciertas variaciones porque tenía como dos hermanos, uno mayor y uno menor. La escordatura estaba por quintas, partiendo de si bemol, fa, do, sol, a diferencia del moderno que son las cuerdas do, sol, re, la. La afinación estaba en 4/15, y las cuerdas, claro, eran de tripa de animales, las cuales ofrecían sí un sonido más cálido, más dulce, pero propiamente por su propia material con el que estaban hechos, pues sí, no solían ser tan duraderas y eran bastante sensibles. A diferencia de las modernas que tenemos hoy en día, que además de que suelen funcionar también para dar más estabilidad, más durabilidad, también proyectan más sonido. Este, Básicamente ofrecen otro color, otras posibilidades que en ese momento eran limitaciones. Quise mencionar aquí al cello piccolo porque es un instrumento que más adelante tiene cierta importancia. Eh, es- bueno, más adelante se los presento. El cello de piccolo básicamente parte desde el do, sol, re, la y una quinta por arriba, hacia que de cinco cuerdas, la última siendo mi. Y pues unas imágenes y una de las formas en que se sostenía este propio instrumento. Este, Anner Bilsma comentaba con respecto a las cuerdas de tripa, con respecto a las modernas, es que a pesar de que las modernas sí ya van en cierta proyección, cierta sonoridad, presencia, este, pues digamos, ya no era posible hacer microarticulaciones con las cuerdas o hacer ciertas cosas que las cuerdas de tripa sí te podían, ofrecer. Em, Citándolo, parafraseando más o menos algo de lo que dijo con respecto a la interpretación de la música, es que muy difícilmente se llegaría a interpretar algo, digamos, auténtico, ya que, al menos si habláramos de un instrumento actual, pues quizás las cuerdas modernas no funcionarían muy bien en afinación de 4/15 con respecto a la estándar que tenemos ahora, que es la de 4/40. Asimismo, usar cuerdas tripa para un instrumento moderno puede no ser la mejor opción, ya que aunque sí se logra cierta aproximación, pues muy difícilmente se va a lograr proyectar o transmitir o interpretar digamos, el mismo sonido o la misma música que se escuchaba en su tiempo. Asimismo, así como se perdían ciertas articulaciones en las cuerdas de tripa, también sucedió con el arco. De hecho, bueno, aquí les muestro brevemente alguna evolución del propio, siendo este un poco más corto. Tenía, digamos, el arco estaba hacia abajo, no estaba como que al contrario de los crines, de las cerdas. Y claro, eventualmente fue evolucionando y de hecho el arco moderno no difiere mucho de Javier Toute. Y es que no hubo, con respecto, por ejemplo, a las dimensiones del instrumento, que también tiene que ver con la eventual estandarización del mismo, tenían ciertas variantes.
Un ejemplo que se puede notar aquí con respecto al moderno es que, por ejemplo, el diapasón es mucho más corto, el cuello del instrumento también es más corto. Sin embargo, la distancia entre lo que es el diapasón con el puente es mucho más larga. Carece de espiga o pica, depende cómo se refieran al mismo. Y más o menos, por lo que llegué a investigar, existe como que empezó a existir como un calentamiento de afinación, por lo que eventualmente entre más iba subiendo la afinación, más iba extendiéndose el diapasón. Con respecto, por ejemplo, a la espiga, bueno, y para acabar al menos con la parte de la... No, todavía no. Con respecto a la espiga, sí se usaba, pero no en todos los casos. De hecho, cuando en la antigüedad, bueno, sí, en el periodo, cuando uno incursionaba, digamos, en aprender el instrumento, sí se utilizaba la espiga como para principiantes, algo así como las rueditas de la bici cuando uno está aprendiendo. Hasta que, ya hasta el momento en que uno se presentaba en público, decían, bueno, ahora sí, adiós a la espiga y ya, ponlo sobre tus pantorrillas, entre las piernas y a tocar, ¿no? También otra forma, pues era, con respecto también a esto de las dimensiones, era pues tocarlo así como un, bueno, sí, como un guitarrón, así como se había visto previamente en una de las imágenes. Y otro caso es que cuando el instrumento sobrepasaba, digamos, las propias dimensiones o no era cómodo o era relativamente más pesado para tenerlo entre las mismas, pues sí, era necesario el uso de la espiga. Eh, pero usualmente no se usaba a no ser, por ejemplo, a no ser que fueses profesional, y si fueses profesional, solamente la podías usar en caso de que el instrumento fuera más pesado. Pero si, por ejemplo, hubiese sido, digamos, mujer, no estaba bien visto que, pues, se tocara el instrumento entre las piernas. De hecho, con ella se utilizaba el taburete, que era como más un banquito para apoyar el propio instrumento. De hecho, la estandarización de las dimensiones, así como del arco del instrumento, no fue hasta en los años de 1800 a 1850. Con respecto a las primeras composiciones, la primera música escrita específicamente para violonchelo surgió en Bolonia, Italia, a finales del siglo XVII, dentro del entorno de la Catedral de San Patroni. Entre los primeros violonchelistas destacados, para mencionarlos, son Angelo Bovi, Domenico Maria Marchiselli, Benedetto Sabateri, Giovanni Battista Vitali, Petronio Franceschini, Domenico Gabrieli, este se mencionará más adelante, Giuseppe Haccini, aunque eran valorados localmente, no llegaron a alcanzar, digamos, un reconocimiento más allá del local. Y bueno, en esta es la imagen del primer gran virtuoso reconocido que fue Francesco Alborrea, conocido como Franciscello. O sea, era tan bueno que incluso se decía que aún muerto seguía enseñando aún después de muerto seguía enseñando a otros intérpretes. Y fue considerado por Scarlatti y por Juans como una leyenda del instrumento, al menos dentro de la parte de los intérpretes. En cuanto a las primeras obras para violonchelo, Giovanni Battista degli Antoni, Domenico Gabrieli, Domenico Galli fueron los pioneros, y aunque degli Antoni publicó en 1687 Ricercare sopra il violoncello o clavicémbalo, se considera Gabrieli el primero en escribir obras expresamente para violonchelo, dejando en 1689 un manuscrito con 7 Ricercari para violonchelo solo, un canon para 2 violonchelos y 4 Ricercari con bajo continuo, escritos para un violonchelo con escordatura do sol re sol. Gabrieli sería también el autor de las sonatas más antiguas para el instrumento, publicadas entre 1689 y 90. Bueno, brevemente, entre digamos, los países donde hubo compositores para el propio instrumento y expresamente para el instrumento, pues bueno, era Domenico Gabrieli, como mencionado al principio. Fue de los primeras, fue quien compuso las primeras obras
específicamente para violonchelo. Giuseppe Colombi fue uno de los primeros en usar el término violonchelo en sus partituras. Y Giovanni Battista degli Antoni, junto con Gabrieli, fue pionero en el repertorio solista. Antonio Vivaldi compuso al menos 27 conciertos para violonchelo y sonatas para el propio, ¿no? Y elevó el instrumento al rango de instrumento virtuoso. De hecho, es bastante reconocido entre los chelistas el concierto para dos chelos de Vivaldi, así que eso ya es decir bastante con respecto a cómo llegó, cómo surgió el instrumento de entre una combinación de instrumentos de cuerda que eventualmente fue, digamos, usado más para el bajo continuo y no, digamos, estando allí, pero sin tener, digamos, un nivel ya protagónico. Este, de Evaristo Felipe del Ábaco fue uno de los mencionados por mi maestro, este, al menos como un compositor al menos reconocido en el repertorio. Este, con respecto en Alemania, sucede que de las 6 suites para violonchelo solo, está entre comillas, porque aunque sí, se dice es cumbre absoluta del repertorio barroco para violonchelo. Lo subrayé así en rojo porque hay un tema con respecto allí, del cual investigué y que también me confirmó, bueno, que surgió la duda por mi maestro. Y bueno, nada, esto lo menciono más adelante. En Francia, bueno, de Martin Berthaud, considerando el fundador de la Escuela Francesa de Violonchelo, François Couperin, obras de cámara donde el violonchelo sustituye a la viola de gamba. Y nada más mencionarlos brevemente y algunos señalados como, digamos, los que consideré más importantes. Fueron, por ejemplo, John Gart, de los primeros conciertos británicos para violonchelo. Y en España se introduce el violonchelo en la música sacra española y uso temprano del instrumento en la orquesta e iglesia, con José de Torres y Francesc Valls. Ahora, con respecto a las suites de violonchelo de Bach, bueno, sucede que el manuscrito autógrafo de Bach, o sea, el que hizo él, pues se perdió, o al menos hay pocas probabilidades de que se encuentre, cada vez menos. Y Anna Magdalena Bach, su segunda esposa, copió gran parte de la obra de su marido y se conserva una copia manuscrita, tanto de los solos para violín como de los solos para violonchelo. Y ambos manuscritos se recopilaron en un solo volumen y con la siguiente portada, que es la que tienen aquí en la imagen. Con respecto a los manuscritos, bueno, tiene una descripción bastante extensa para ambas suites, tanto de violín como de violonchelo. Sin embargo, tiene palabras en al menos en 4 idiomas diferentes, pero proporciona información esencial sobre los dos conjuntos. Además de este manuscrito, se conservan 3 copias manuscritas del siglo XVIII. Otra copia fue de Johann Peter Kellner, alumno de Bach, que en el título de la copia se refiere a la viola de vaso, como instrumento para el cual se compusieron las suites. A excepción de la sexta suite, hay un instrumento el cual ya no llegué a ubicar por su nombre, pero muy probablemente haya sido para un violonchelo de pica o violonchelo piccolo, más bien, un violonchelo piccolo de cinco cuerdas, ya que al menos como intérprete uno nota que tienes que moverte mucho como que hacia arriba y claro, si tuvieses digamos la quinta cuerda te mantendrías en gran parte en una misma posición en diferentes, con respecto a los saltos que uno tiene que hacer al menos en la sexta suite. Este, Sin embargo, de estas 3 copias que se conservan, pues contienen numerosos errores, no tienen arcadas y para colmo, difieren unas de otras, por lo cual ninguna de ellas puede considerarse una copia verdaderamente fiel del autógrafo de Bach. Ahora, el desplazamiento y la consolidación del instrumento. Bueno, el violonchelo ofrecía una mayor proyección sonora y podía competir con el resto de la orquesta barroca, que crecía poco a poco en volumen. Eh, Su afinación en quintas permitía una mayor extensión melódica y facilidad en pasajes virtuosos.
En el siglo XVII convivieron ambos instrumentos. Esto con respecto a la viola de gamba, que fue la que eventualmente el violonchelo fue sustituyendo o desplazando, la cual también eventualmente fue perdiendo popularidad. Incluso había, digamos, intérpretes de viola de gamba que prefirieron pasarse al violonchelo. Y así como hubo todavía compositores para que seguían escribiendo para viola de gamba como Marín Marais y Antoine Forqueré, Domenico Gabrieli, Giovanni Battista Vitali, Antonio Vivaldi fueron los que impulsaron al violonchelo. Y hacia mediados del siglo XVIII, el violonchelo se consolidó definitivamente en la orquesta y en la música de cámara. La viola de gamba cayó en desuso hacia finales del siglo XVIII, mientras que el violonchelo se convirtió en el bajo estándar de la familia del violín y más tarde en un instrumento solista central. Este, bueno, como conclusión, nada más quisiera mencionar que me pareció bastante interesante cómo el instrumento surgió, digamos, de una combinación de diferentes instrumentos de cuerda, cómo su afinación fue, o escordatura, fue cambiando de acuerdo a las necesidades que se fueron surgiendo. Y a pesar de que eventualmente fue cobrando más y más popularidad, gracias también a los compositores que, digamos, le dieron este impulso, este, mm, al menos lo que más me quedo con esto es que yo siempre había pensado que las suites para violonchelo solo de Bach, pues eran para violonchelo. Y pues resulta que no, existe al menos no se dice que haya sido expresamente para el instrumento, a pesar de que al menos la escordatura, coincide con el propio, ya que debido a la propia confusión entre diferentes nombres, de hecho, esos eran algunos, pero al menos calculo el doble de los que mencioné anteriormente, existía una enorme confusión por lo mismo. De hecho, asimismo como en la viola de gamba y todas sus variantes, pues el violonchelo también tenía ciertas variantes. Algunos chelos eran como de 6 cuerdas, de 5 cuerdas, otros eran de 4 y 3. En algún momento se llegó a confundir el violonchelo con el contrabajo, cosa contraria que se veía con el violín. De hecho, se llamaba como violino y era como una forma chiquita de referirse al instrumento, lo cual era un poquito irónico, ya que pues no es así, de hecho es mucho más grande. Así que entre los documentos que se encuentran, entre las composiciones que fueron expresamente para violonchelo, al menos me parece muy interesante este, cómo fue evolucionando de acuerdo también a las necesidades que se fueron dando en la época. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si puede dejar de compartir pantalla, Sí, un aplauso para nuestro compañero. Y de nuevo las preguntas las dejamos al final de la sesión para poder dar paso a los siguientes expositores. Así que termina la transmisión desde ahorita. Muchas gracias. Sí, claro.